Bueno, hoy estamos nuevamente en este programa que le hemos denominado Latinos en Bici. Nosotros seguimos dando la vuelta por Latinoamérica y el mundo, buscando a aquellas personas que están tratando de posesionar este lenguaje de las dos ruedas y los pedales, como la nueva cultura ciudadana que tenemos que tener en las ciudades después de esta pandemia que nos está generando estos importantes cambios que nos van a favorecer mucho este trabajo. Hoy desde Radio Tous, desde la franja de Vale Más Prevenir, con este nuevo programa de Latinos en Bici, queremos compartir la experiencia de un colombiano de la región de Antioquia, la ciudad más conocida, la capital como Medellín, pero él está por ahí un poco en el Valle de la Burra, que le denominan. Él está desde un municipio que se llama Bello, y él nos va a compartir hoy su trayectoria, su estilo de vida, su visión de ciudad, sus viajes, sus intervenciones públicas, privadas, mejor dicho. Hoy tenemos un especialista en este programa. Bienvenido, Sebastián Matos, ¿cómo estás? Bienvenido, te mando un saludo por acá desde Radio Tous. Estamos siempre los martes a las 17 horas compartiendo con toda nuestra comunidad chilena y también latinoamericana. Gracias por acompañarnos, Sebastián. Norberto, buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo para vos y para todas las personas que están atentos a la transmisión. Hoy también, este programa generalmente lo conducimos con Rolando Galleguillos. Él ha tenido un tema familiar el cual no le permite hoy todavía reincorporarse, pero la idea es que podamos nosotros seguirles llevando la información a todos nuestros seguidores y seguir posesionando y compartiendo la importancia de la bicicleta en nuestras ciudades. Sebastián, cuéntanos un poco, esta es una conversación muy abierta, muy tranquila, así que relax. Cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué estudios has realizado? Y luego vamos a ir entrando un poco más en el tema de la bici, pero vayamos de cero. ¿Quién es Sebastián Matos? Cuéntanos un poco. Bueno, Sebastián Matos es un ciudadano de Bello, Colombia, que está terminando su licenciatura en Educación Física y Deportes, y desde ahí encuentro una alianza para promover el uso de la bicicleta. Soy activista en la ciudad y en la región, donde comparto diferentes espacios en torno a la movilidad activa, a medios alternativos de transporte y en generar desde diferentes ámbitos culturales y sociales un mejor lugar pues en donde podamos convivir desarrollando diferentes proyectos. Sebastián, tú tienes un reconocimiento muy importante en Colombia. Hemos estado siguiendo tu trayectoria y quisiera ir un poco, devolvernos en el tiempo. Yo quiero que tú nos cuentes cómo aprendiste a montar bicicleta para que luego nos familiarices desde este hecho, cómo luego tú llegas a este mundo. Por favor, compártenos esa parte de tu vida. Claro que sí, yo aprendí a montar en bicicleta, vivía en la capital, en Bogotá, y mi hermana me enseñó a montar bicicleta. Entonces eso sí es algo pues que yo creo que le queda a uno ahí guardado en esa cápsula. Esa es la manera como aprendo a montar en bici, Norberto. Sebas, pero nosotros los vieja guardia, los ochenteros, tenemos una experiencia en el aprendizaje de la bici que es diferente a esta época en la que nos encontramos. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco ese proceso de aprendizaje, porque el mío ya luego te contaré cómo fue, pues. Claro que sí. Pues no, inicialmente con las ruedas laterales nunca dejaban tener un movimiento preciso y la bicicleta mía me quedaba un poco pequeña. Mi hermana me presta la de ella y en la de ella me sostiene en la parte de atrás del manubrio y me deja ir. Caídas, paradas, llantos, pero bueno, se logró aprender a pedalear en el parqueadero de una unidad residencial. Por eso te contaba que no se me olvidaba, lo tenía presente. Bueno, sí, nosotros los ochenteros hemos aprendido con el golpe y con el hágale, no sea nena, párese que nadie lo vio, y uno que le dolía hasta el alma, ¿no? Yo programas atrás contaba que yo aprendí en la bicicleta de mi tío, en una monareta en la que tenía que hacer maniobra y media, porque como las bicicletas les queremos compartir a nuestros participantes, las bicicletas son como la ropa, las bicicletas vienen por tallas y requiere de una metodología que hoy en día es muy sencilla, pero yo en esa época aprendí en una rampita, me impulsaba y me recibía el andén, ¿verdad? La vereda y pum, eso iba a estamparme por allá hasta que aprendí a jugar un poco con el equilibrio, la sinergia, la física, mejor dicho, y
y logramos salvar el tema de la bici. Sebas, Esa y también entonces, es una metodología ganadora. sí, definitivamente, porque al final no me alejó, me acercó a la bicicleta, que es de lo que vamos a hablar hoy. Sebas, entonces tú aprendes a montar en bici y cómo llegas a este tema de la promoción de la bicicleta, de buscar que la gente la tenga como estilo de vida. ¿Cómo es ese otro paso? ¿Cómo creces en ese pensamiento y en esa sinergia con la bici? Bueno, en realidad usé la bicicleta hasta los 12 años, así constantemente. Después juego tenis de campo una cantidad de tiempo circunstancial, me dedico a él y después estando en la universidad llego otra vez a la bici, la empiezo a retomar para hacer algunos recorridos con algunos amigos, empezamos a encontrarnos todos en un lugar y empezábamos a salir a montar en bici, ¿cierto? Rodadas tranqui, rodadas, y así fue como me empecé pues como a identificar diferentes organizaciones en Medellín que estaban realizando este proceso, particularmente el colectivo Ciclas, que están próximos a cumplir 10 años, Norberto. Entonces, extenderles un saludo y una felicitación especial a ellos. Y empiezo a compartir con la masa, a identificar dónde estaban las mesas de trabajo y todos los procesos que se estaban empezando a realizar en esta región. Y por ahí empiezo a pedalear, hermano, hasta que todo ese proceso lo comparto para continuarlo en Bello. Igual en esta ciudad, unos años atrás, había un grupo que rodaba, pero solamente era para la población escolar, una profe lo hacía, entonces la busco, le comparto como el interés de retomar, de hacer sinergias con los temas, que era también el tema escolar, y empieza a rodar un ciclopaseo los jueves, y ya, Norberto, de ahí en adelante hay un montón de organizaciones que hemos empezado a trabajar juntas en todo este proceso de promover el uso de la bicicleta en todas sus expresiones. Sebas, y cuando inicias este capítulo de tu vida, como que este segundo momento, ¿ya visualizabas tú que había mucha gente en bicicleta? ¿O inicias este proceso porque considerabas que al contrario no había mucha promoción de la bici y tú considerabas que podías hacer que eso fuera posible? Norberto, te estoy hablando de 10 años atrás, entonces el panorama en Colombia y en Latinoamérica en ese momento sí había unos referentes y sí se estaba posicionando mucho más, pero siempre sabemos que hay un deseo de continuar y que en realidad sean garantías mucho mejor. En ese momento los tomadores de decisiones no tenían la bicicleta en la agenda pública tan constante y de manera tan precisa como en ese momento, entonces también fue un aliciente para empezar a hacer red, para empezar a comunicarnos de manera coherente y con el mismo lenguaje para poder avanzar un poco, porque pues creo que 10 años después, viendo el panorama, sí hay unos avances significativos, pero sabemos que es un proceso que necesita muchos años más para que se tenga con contundencia. Entonces, Norberto, creo que lo que estamos haciendo en Latinoamérica, muchos activistas, muchos funcionarios en torno a la bici es hacer lo mejor las cosas para en el momento en que no estemos, las personas que estén tengan las herramientas para continuarlo. Ese debe ser el mensaje en este trabajo. Sebas, y cuando decidiste apostar por este tema de la bici, quisiera hacerte una pregunta muy personal. La familia, ¿qué pensaba de este tema? Porque uno diría, ¿para qué se va a poner a perder el tiempo? Si eso es bicicleta, eso nunca le va a servir para nada. ¿Cómo reacciona la familia ante esta decisión de vida? Claro, cuando empiezan a identificar que no la estaba usando para hacer deporte como lo suelo realizar en otras prácticas, sino que veían que me estaba moviendo en ella, como que, hey, pero vení, no llegas muy sudado, o qué pasa, o de pronto qué tanto peligro en la calle, ¿cierto? Y en la universidad, en los primeros semestres, lo recuerdo muy bien, y es que una chica se bajó de un bus y me dijo como me preguntó que si no me daba pena llegar a la universidad en bicicleta. Entonces yo le dije, no, para nada, pues no hay por qué, digamos, como tener esos estereotipos. Entonces ese comentario fue también un aliciente como para promover el uso de la bicicleta en la población escolar y mostrarles que si llegan a la universidad, al trabajo, a cualquier espacio en bicicleta, pues el tema de la aceptación social es lo mismo, sin esos estereotipos que venden los medios de comunicación, ¿cierto? Obviamente
todos los ciclistas tenemos nuestro ritual para llegar a las reuniones. Yo suelo llegar con 5 o 10 minutos antes para tener tiempo, si el recorrido fue muy largo, cambiarme la camisa, ponerme la otra y entrar sin ningún problema en la reunión. Entonces, ese es un capítulo muy, muy, muy bacano, Norberto. Gracias por preguntarlo, hermano. Sebas, sigamos hablando acá entre amigos. ¿Cuántas bicicletas has tenido en el trayecto de este tiempo y cuántas tienes ahora, digamos, en tu staff? Bueno, yo creo que he tenido desde niño unas 10 bicicletas que han pasado por el tiempo, que quién sabe ahora dónde estarán, ¿cierto? Porque yo creo que las bicicletas no desaparecen, cambian de dueño seguramente en el momento que se venden o se obsequian. Y en este momento tengo 3 bicicletas mías, una todoterreno, una plegable y estoy organizando una monareta, porque en el Museo de Bicicletas Clásicas y Antiguas del que hago parte, pues ahí ya estoy antojado y un montón de cosas hermosas que tienen en el lugar. O sea, yo también he visto en algunos momentos entrevistas que te han hecho y te muestran con la bicicleta plegable. Tú afortunadamente estás en una ciudad muy, bueno, en el Valle de la Aburrá, muy cerca a la capital, que es Medellín, y en Medellín se puede entrar al metro en bici, con la bici plegable. ¿Cómo es este tema? Porque digamos que Colombia tiene solo una ciudad que tiene ese sistema de transporte y es Medellín, ¿no? Claro, esta región es un valle, una platea. Vos llegas a todo el valle y lo puedes transitar casi más de 60 kilómetros a norte y sur, ¿cierto? Pero desde la ciudad que vivo hasta la capital lo puedo hacer perfectamente en la bici plegable y me demoro 20-25 minutos. Y en el sistema metro, que es el sistema pues, masivo de transporte de esta región, se puede montar la bicicleta plegable en cualquier horario y la bicicleta rígida todos los días después de las 8 de la noche se puede ingresar. Pero pues en este momento con la pandemia mundial pues no tendría razón entrar al sistema con la bici, sino poder movernos para antes promover ese distanciamiento efectivo que genera la bicicleta, que es desde ese punto donde estamos proyectando en este momento las actividades de las organizaciones. Desde el trabajo con Bellocicleta y el museo, pues no se están realizando los ciclopaseos, sino que se están promoviendo para que usemos la bicicleta para movilizarnos. Sebas, quisiera preguntarte algo. Yo sé que Colombia es un país que es full bici. Gracias a esto, pues felicitaciones por estar por allá haciendo esta experiencia un poco más cercana a los más pequeños. Ya vamos a entrar más adelante en ese tema, pero a nivel de ciudades, a nivel de Colombia, ¿qué tal es Medellín para andar en bicicleta, o el Valle de la Aburrá, Bello, si quieres en especial, para andar en bicicleta? ¿Y cómo son estos otros actores de la movilidad? Hablo de los motorizados. ¿Se comparte? ¿Hay coexistencia? ¿Hay resistencia? ¿Están ustedes vulnerados? Hablemos un poquito de eso, que es importante que nuestros radioescuchas puedan tener conocimiento. Estamos con Sebastián Matos, él es activista, es promotor de la movilidad en bicicleta, hace un proceso interesante en la primera infancia. Estamos acá por Radio Touch, Vale Más Prevenir, segmento Latinos en Bici. Sebastián, por favor, cuéntanos. Norberto, la región en la que vivo y muchas ciudades de Colombia, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Yopal, tienen en este momento una dinámica muy particular, sin dejar de mencionar que hay algunas ciudades un poco más con una movilidad un poco más pacífica, pero precisamente en Medellín y su región, en Bello, donde estoy, que es más o menos a unos 17 kilómetros, las personas tienen una mínima aceptación por las personas que nos movemos en bicicleta, ¿cierto? Porque de todas maneras aún sigue teniendo ese afán las personas que conducen algunos carros y los conductores de buses en desarrollar altas velocidades en zonas urbanas o en lugares donde pues, se precisa la movilidad por las vías principales como autopistas o pues partes donde ya hay tráfico pesado, ¿cierto? Entonces,
hay una pequeña aceptación, todos los días estamos encaminando pues ese proceso desde las entidades públicas, por lo que te mencionaba hace un rato, Norberto, pues ya la bicicleta está en la agenda pública, ¿cierto? Pero es donde todos estos procesos de ciudad se deben hacer esas veedurías o esos controles precisos para que en realidad se pueda proyectar a que en realidad la visión cero sí nos ayude a pacificar mucho más en las vías, las dinámicas en las vías. Bueno, Sebastián, entonces no estamos muy lejos de la realidad latinoamericana, ¿no? Todavía, a pesar de que son ustedes, Colombia, un país referente en la bici, a mí me llamaba la atención hace unos días ver que hasta el mismo Nairo Quintana en uno de sus entrenamientos sufrió un pequeño incidente, ¿no? Entonces, bien por la noticia, bien porque es el país beca de la bici en Latinoamérica, pero todavía falta ese chip de cambio social, ¿no? Qué pena que todavía no podamos madurar en ese tema del compartir el espacio público, ¿no? Claro, porque en realidad hay una resistencia desde los mismos medios de comunicación, desde las mismas políticas que se toman en torno a favorecer el parque automotor, un hecho tan simple como que vos veas el espacio público, las calles del centro de la ciudad llenas de carros estacionados, y es simplemente porque hay una persona que está realizando una diligencia en alguna parte, ¿cierto? Pues el espacio público no puede ser responsable del parqueo inapropiado de los vehículos. Entonces hay que empezar a cambiar esa balanza en cómo se está planeando las ciudades, y donde en realidad se proyecta en humanizarlas, en tener algo preciso desde las distribuciones que se realizan. Igual vamos en camino, hay muchas personas que ya se están dando cuenta de eso, pero es, Norberto, porque esta situación llamó a que todo el mundo generara una práctica para su salud, una actividad física, y están encontrando en la bicicleta una posibilidad de hacerlo, y es donde están identificando todos estos aspectos. Sí, definitivamente se han demorado, pero pensemos que la coyuntura de salud va a permitir que esto se dé de manera más rápida. Es un aprendizaje que en 10 años lo vamos a poder comprender en un año. O sea, en un año estoy seguro que las personas se van a dar cuenta que la bicicleta es la opción más completa para muchos fines, y ya iremos hablando un poco más allá de ello. Pero vayamos a la génesis de esta invitación que quisimos tener hoy con Sebastián Matos, director de Chao Rueditas y de otras organizaciones en las cuales hace parte. Sebas, ¿qué es Chao Rueditas? Ahora sí entremos a hablar de lo que nos compete, el presente, los niños. Claro que sí, Norberto. Chao Rueditas es la metodología de promoción del uso de la bici en la primera infancia y en la población escolar, ¿cierto? Y el nombre es haciendo la analogía del desacierto tan grande que hay en enseñarle a montar a niños y niñas bicicleta con las rueditas laterales. Aún seguimos en la búsqueda, invitamos a todos los radioescuchas, en otra oportunidad se la hice a Norberto, en encontrar en qué momento se precisa ponerle esas ruedas laterales a la bicicleta, porque pues como lo mencioné, es un desacierto grandísimo para que los padres de familia, los acudientes o cualquier persona aprenda a montar en bicicleta. Desde ahí nace este proceso, que hemos tenido la posibilidad de hacer un recorrido interesante con él, compartiendo la metodología de entidades públicas y privadas que proyectan la promoción de la bici en la primera infancia. Sebas, nosotros vemos a los papás con los niños en los parques y con estas rueditas, y vemos que el plano, el parche, como dicen ustedes en Antioquia, es aburrido para los dos, ¿no? Ni para el niño porque no puede pedalear bien, y el papá porque siente que el niño tiene dificultades, pero igual no haya cómo acercarlo a esa experiencia de mejor manera. Cuéntanos un poco qué es lo que toca hacer en estos casos. Asesóranos, por favor. Claro que sí. Primero es que dirijamos la mirada a esas rueditas laterales y miremos los movimientos que hacen los niños cuando van en las bicicletas. Van pedaleando con las ruedas, que les quita fuerza porque los amarra al asfalto o al lugar donde estén, y empiezan a hacer ese movimiento. Entonces eso les genera una inseguridad grandísima, porque no han identificado que los pies deben estar sobre el suelo, que es la primera herramienta corporal que debemos como invitar a que ellos reconozcan.
y con los padres una pernicia grandísima o una pereza o una demora en que su hijo no aprenda a montar en bici porque se lo van llevando y pues en algún momento de pronto que no hay una conexión de juego grandísima, sino que lo hacen como porque se distraigan en la bicicleta. Entonces la invitación precisa es a quitarles esas ruedas laterales y hacer un ejercicio que lo va a explicar rápidamente Norberto, que no tiene ninguna dificultad hasta con un adulto, es poner al niño, ¿cierto? A que ponga los pies sobre el suelo y con la bicicleta, ¿cierto? Puede ser con la bicicleta en pedales, que todavía no hemos hablado de las bicicletas de balanceo. Entonces está en su bicicleta, sin las rueditas, con los pies en el suelo parado. Le vamos a invitarle que ponga los pies sobre los pedales, mientras que el acudiente sostiene al niño del manubrio o del tenedor. Y se le dice al pequeño que empiece a pedalear hacia atrás. Y va a pedalear hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Lo sostienes, lo sueltas, él inmediatamente va a seguir pedaleando y va a sacar un pie al suelo. Se va a dar cuenta que no pasa nada. Se hace ese ejercicio unas 2 o 3 veces y después se lleva desde el cuello sostenido y se impulsa un poco y se va pedaleando. La invitación es para que hagan el ejercicio y a través de Norberto, ahora les compartimos las redes, nos cuenten cómo les va con el ejercicio. Pero cuéntanos un poco, ¿por qué ponerlo a pedalear hacia atrás? ¿Por qué ese ejercicio? Y hay otro que le voy a llamar la magia, la llave 15, ahorita lo compartimos. ¿Por qué hacia atrás? Claro, Norberto, porque está parado, la bicicleta está estática y para que haga la similitud de lo que es el pedalear, puede pedalear hacia atrás mientras que está sosteniendo, porque en ese momento no puede avanzar los pedales porque está la bicicleta estática, ¿cierto? En ese punto no hay ningún problema cognitivo para identificar el pedaleo que es hacia adelante, porque el pedaleo es lo último que desde la metodología proyectamos para aprender a montar en bicicleta. Hay unos aspectos iniciales como la lateralidad, identificar su mano derecha, su mano izquierda, la espacialidad, ¿cierto? Y esa conexión de la herramienta, que en ese momento es la bicicleta, con él y con el movimiento, que son aspectos que se deben precisar. Entonces, por eso se sostiene y se invita a que pedalee hacia atrás. Sebas, también vamos a invitar acá a todos nuestros seguidores a que jueguen con la llave 15. La llave 15 es la llave que les va a permitir quitar las rueditas. Y si usted ve que tiene muchas dificultades, también quitar los pedales. ¿Por qué la referencia de quitar los pedales? Porque definitivamente los pedales son algo que le genera una incomodidad a los niños al momento de hacer su primer marcha, como que su primer contacto. Entonces le hemos aprendido a Sebastián y a muchos otros promotores de la bicicleta en primera infancia, que si el niño no tiene los pedales, no tiene las rueditas, va a poder hacer el primer ejercicio de contacto con la bici, va a empezar a hacer sus primeros recorridos, va a empezar a trabajar la metodología de la dirección, el equilibrio, la trayectoria, la parte neuro se va a activar y él va a entender por qué la importancia de usar los 2 segmentos de su cuerpo. Eso se lo he escuchado muchas veces a Sebastián, porque Sebastián además es educador físico, ¿no, Sebastián? Es tu profesión, ¿no? Correcto, Entonces, Norberto. Hay algo importante de lo que ha desarrollado Sebastián y es que ha pasado de la práctica común al estudio, digamos, lo científico de este ejercicio de la bici, ¿no, Sebas? ¿Me equivoco? ¿Has entrado a esa parte del estudio científico de cómo una persona comprende el proceso de, digamos, montarse en la bici y generar un pedaleo? Porque cualquiera pensaría que eso es fácil, ¿verdad? Y lo haría cualquier persona. De hecho, lo pueden hacer, pero requiere de un análisis, de un estudio, de unos conceptos. ¿Cómo manejas esta parte, Sebas, en tu trayectoria? Yo sé que les has enseñado a muchos niños y a muchas personas, pero ¿cómo llegaste a este análisis de que debía haber un procedimiento desde el punto 0 al punto 10, donde la persona tenía que pasar por estas etapas para poder comprender que iba a ser un buen conductor de una bicicleta? Solo cierro con esto. El primer vehículo que una persona aprende a manejar es el cuerpo, ¿verdad? Después de que una persona aprende a manejar su cuerpo y aprende a manejar su corporalidad, sus diferentes segmentos, puede manejar otro vehículo. Y aquel que se monta en una bicicleta es un actor
en el espacio público que maneja un vehículo, que es de 2 ruedas y que depende de la energía natural, de la energía, de nuestra propia energía. Entonces, Sebas, ¿cómo llegas a hacer esta lectura de los diferentes momentos? Descríbenos cuáles son los momentos que una persona debe experimentar para tener una buena clase, porque sabemos que muchos venden clases de ciclismo, de uso de la bici, pero hay muchas clases que de pronto no van como que conceptualmente muy procedimentales. ¿Qué podríamos ver en ese aspecto? Claro que sí, Norberto. Lo que estábamos hablando hace un momento, quería precisar lo que estabas mencionando, que ahí la importancia de los pedales es dependiendo de la edad, ¿cierto? Porque si de pronto el niño ya es mayor de 7 años, quitarle los pedales sería dar un paso atrás con él, ¿cierto? Porque de pronto su capacidad cognitiva en ese momento está un poco más atenta para tener otra herramienta que hacer. Norberto, desde Chao Rueditas y mi proceso académico, estoy en la construcción de la pedagogía de la bicicleta, ¿cierto? Donde es necesario precisar cuáles son los momentos del desarrollo del niño, ¿cierto? Y de una persona para cuáles son los movimientos precisos que puede tener en ese momento, ¿cierto? Entonces, indiscutiblemente el equilibrio es algo que se desarrolla porque tenemos esa capacidad para encontrarlo y tener precisiones frente a él, y se tiene que identificar una herramienta más que va a ser la bicicleta, donde la tenés que tener, donde ahí sí sale la expresión poética, una expansión del cuerpo, ¿cierto? En el que puedas tener una conexión con ella. Después de identificar la bicicleta, sea niño o adulto, ya se entra a hacer esta relación con ambos. Y por eso precisábamos, Norberto, en la descripción de la metodología, en la necesidad de hacer equilibrio con ella antes de empezar a pedalear. Este proceso lo hemos sistematizado. Te cuento que estamos próximos a hacer la publicación de una cartilla donde no solamente son aspectos pedagógicos, sino aspectos sociales y psicológicos, donde en muchas ocasiones las personas adultas no han aprendido a montar en bicicleta por algún mito o alguna mala pasada de su niñez, pero simplemente identificándolo ahora de adultos se pueden dar cuenta que esa capacidad que no desarrollaron en ese momento la pueden tener en símil con la bicicleta. Hace unos programas atrás, Sebastián, les contábamos a nuestros radioescuchas que en Holanda, por ejemplo, una persona adulta mayor recorre alrededor de 1.000 kilómetros al año y una persona joven adolescente puede recorrer entre 2.000 a 3.000 kilómetros. Y esto nos permitiría en este momento darnos cuenta que si tenemos una práctica como hábito del uso de la bicicleta como movilidad, permitiría que cuando tengamos una edad mucho mayor, seamos digamos ya adultos mayores, no tengamos problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, tengamos una salud activa y vamos a pasar muchos más tiempos en los parques y en los caminos rurales andando en bici, haciendo aventura, que visitando hospitales y andando haciendo chequeos. Es importante que entendamos cómo la salud pública está relacionada con la bicicleta para poder evitar este exceso de costos en gastos que le genera al Estado una persona cuando no tiene un estilo de vida saludable. Entonces, los invitamos a que se sumen al uso de la bici, pero también, Sebas, ahora tenemos muchas personas en bicicleta. Muchos de aquellos que no usaban la bicicleta ahora lo están haciendo, pero empezamos a recibir muchas quejas de los peatones que se sienten invadidos, perseguidos y amenazados porque algunos no tenemos unos buenos comportamientos en el espacio público. Te lo pregunto desde dos puntos. ¿Cómo hacer esta orientación hacia la primera infancia, a los cuales, digamos, tú tienes mayor incidencia? ¿Y qué hacer con estos adultos que están ahora sumándose a la bicicleta y no siendo tan responsables como deberíamos al montarnos a la bici? Norberto, cuando una ciudad es segura para los niños, es segura para cualquier persona, ¿cierto? En este momento en Latinoamérica, las ciudades han dejado de tener los espacios en el barrio para jugar cualquier juego callejero, la golosa, el avioncito, la rayuela, como la llamamos en muchos lugares de Latinoamérica, en jugar fútbol, los pequeños, y ya los barrios tienen en muchos lugares semáforos.
en mi ciudad, en donde vos estás, en cualquier lugar. Entonces, la proyección que se puede hacer con la primera infancia y los desarrollos de las ciudades es comprender que ellos son críticos inmediatos. Hay una clandestina alianza entre los planteamientos filosóficos y lo que plantea un niño, porque ambos son demoledores cuando lo hacen, ¿cierto? Y yo les quiero poner un ejemplo. En este momento, las prácticas de aseo con las que están creciendo los niños y las niñas en este momento son grandísimas. Los niños se ponen el tapabocas y asumen ese rol, identifican que hay un virus, y hasta en la calle uno los ve llamando la atención cuando hay otros adultos que no tienen el tapabocas, ¿cierto? Entonces, eso mismo puede suceder o es lo que sucede cuando desde la primera infancia se proyecta una radiografía de ciudad fuera de un carro, porque es diferente en la lectura que hace el niño, que los padres todo el tiempo lo montan al vehículo, cierran los vidrios para que no saque la mano, le pone música y le entrega el celular para que se quede quieto, ¿cierto? Entonces va dentro de una cápsula desde la casa donde salió hasta la casa donde va, desde la casa hasta el colegio. Pero las percepciones que se empiezan a tener cuando les damos estas herramientas es como la bicicleta, y donde le hacen una radiografía de ciudad, donde la metodología Chavarrita lo menciona, como que la maestra es la bicicleta y el salón de clase es la calle, porque empiezan a identificar las dinámicas de movilidad, empiezan a identificar al adulto, empiezan a identificar que debe haber una cordialidad, como algo tan simple que en muchas ocasiones se nos pierde, el gracias, el buenos días, el por favor, unas prácticas urbanas que es la higiene de la movilidad. Y desde el uso de la bicicleta, donde ellos tienen una percepción de la bicicleta como juguete, podemos utilizarla como herramienta de comunicación para ser contundentes. Una invitación que hacemos nosotros a los gobernantes es que proyecten todos sus procesos a las próximas 4 generaciones. Un periodo de una administración, la administración de turno son 4 años, entonces proyectemos en estas próximas 4 generaciones otros tipos de cambios, porque son los que van a salir a ser conductores de transporte público, van a ser estudiantes universitarios, profes, otro montón de roles en la ciudad. Entonces esa es una manera, Norberto, de proyectar, de no entregarle la solución a la primera infancia como se suele hacer, sino de acompañar ese cambio, y en ese momento con la bicicleta de herramienta de comunicación. Sebastián, definitivamente el empoderamiento hacia el uso de la bici va a permitir que las personas que hacen este tipo de práctica tengan otro tipo de visión de ciudad, ¿no? Pero como tú lo dejas claro, necesitamos que los que están a cargo de las ciudades las diseñen de tal manera en la que todos se sientan arte y parte, ¿no? Porque correcto, tú lo dejas claro, si las ciudades son seguras para los niños, las ciudades son seguras para todos. Sebas, tú has podido asistir a diferentes eventos internacionales, de hecho hemos tenido la oportunidad de coincidir en 2 países, nos hemos visto en Lima, en el Foro Mundial de la Bici, nos hemos visto en Río de Janeiro, en Brasil, en el Velocity. ¿Por qué has llegado por allá? ¿Qué es lo que te ha permitido tener tanta interacción latinoamericana? Sé que también has estado en Chile, has estado en Argentina, mejor dicho, pareces a Bianca. ¿Cómo es que haces para llegar a todo lado? Cuéntanos. Bueno, Norberto, en realidad hace unos 7 años tengo la posibilidad de empezar a promover el uso de la bicicleta en la primera infancia. Me encuentro en el Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín con Lotte, embajadora de ciclismo de Dinamarca, que conoces muy bien y muchas personas referencian, donde desde la promoción del uso de la bici en la población escolar, a través de una metodología clara, con las bicicletas de balanceo, coincido con ella en ese lugar, aprendo demasiado de lo que hace. Tengo un referente grandísimo, le pido demasiada información y empiezo a hacer la construcción, ¿cierto? Y ya en el camino, desde Colombia, me hacen una donación de 20 bicicletas de madera de balanceo para que hiciéramos el taller, y lo que empezamos a hacer fue a obsequiarlas en diferentes lugares de Colombia. Las mandábamos por encomienda
y mandábamos parte de la metodología. Empezó a organizar y ya los viajes que se han hecho, porque compartimos esta asesoría a entidades públicas y privadas, entonces con amigos de otros lugares, lo que hice fue que a quien se le iba a entregar la metodología o a compartir en estos eventos, pues hacíamos un trueque de el hospedaje y los viáticos de vuelo, y fue como empecé a identificar lo que hacían en otros lugares y a tener unas herramientas más sólidas y poder empezar a multiplicar el mensaje. Ya en este momento, Norberto, lo que estamos haciendo, que te compartía, que estamos próximos a publicar la cartilla, es donde en realidad quede abierta para que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, con todos los referentes y todos los análisis de los ejemplos que se realizan, puedan tener herramientas suficientes para promover el uso de la bicicleta, desde un solo pequeño, su hijo, su familiar, o desde herramientas para llevarla a la población escolar. Un contexto colombiano, en este momento lo que se está precisando es poder incluir en la malla curricular, en todo el proceso académico de la asignatura de educación física, que la bicicleta se pueda enseñar desde el colegio, que esté en esas mallas curriculares donde se precisan todos los contenidos académicos, porque en realidad empieza a ser un proceso netamente escolar. Norberto, esta es una radiografía de lo que es y ha sido el devenir de compartir la metodología, y algo pues que tenemos en el equipo de trabajo es que la metodología tiene que ser abierta. Uno no se puede guardar la información, y más este tipo de información que ha tenido éxito en diferentes contextos y nutriéndose de otros procesos, porque cuando estuvimos en Perú nos nutrimos de ustedes, en Brasil, en México, es una misma tarea desarrollada de diferentes formas, entonces llegamos al mismo punto. Sebas, definitivamente vamos a entrar digamos como que en el paradigma de la movilidad desde la escuela, desde el centro de estudios, que es lo que le ha dado éxito al continente europeo, ¿no? Nosotros vemos en Portugal, vemos en los Países Bajos, vemos en Dinamarca, todos los niños que hacen parte de un proceso formativo tienen que pasar necesariamente por la experiencia de la movilidad en bicicleta. De hecho, aunque ellos tienen todo el trabajo de la visión cero muy avanzado y las ciudades un poco mejor diseñadas, muchos de estos niños en sus primeros años llegan desde sus primeros años a su centro de estudio. Y es algo que les permite, como de los Países Bajos, tener un hábito social de la movilidad, de hacerlo como algo común, como cepillarse los dientes, como comer. O sea, no hay viaje corto que no se haga en otro modo de transporte que no sea en bicicleta. Y volvemos a la retórica de que este tipo de prácticas hace más amena en las ciudades, hace más segura a las personas, los hace más saludables, le da otro matiz del diseño urbano. Es importante que Colombia y Latinoamérica aprovechen esta coyuntura para que eso se tome a profundidad en el estudio. Por lo menos acá en Perú te cuento que hay un programa que se llama Rutas Solidarias, donde a los niños que están en el casco rural, que están lejos de su centro de estudios, el Ministerio de Salud les da una bicicleta para que esos viajes los hagan en bicicleta. Eso personalmente en Perú es un avance, ¿no? Sé que eso también lo hace la CAR en Colombia, pero vamos a ver cómo desde acá, por lo menos desde Lima Metropolitana, todavía no se puede llevar a cabo esto de que se generen rutas en las cuales los niños puedan llegar a los centros de estudio. Bogotá lo hace, Alcohol en Bici. Acá se hacen talleres en colegios, pero se lleva la bicicleta un día, los niños hacen su práctica, pero no se hace un proceso de seguimiento donde ellos vayan un mes, una semana, un semestre. Todavía no se llega a ese nivel, entonces esperemos que de una u otra forma esta buena práctica que tú estás diciendo se pueda implementar de la manera más pronta, y Bogotá y Colombia y Antioquia pues siguen siendo estos referentes latinoamericanos de que lo que es exitoso en este país se puede multiplicar de manera rápida y se puede implementar de manera eficiente, efectiva y eficaz en los procesos de movilidad. Sebas, pero tú me hablabas del museo, el museo de bicicletas antiguas y clásicas, o clásicas y antiguas, no sé si me confundí en el término, y ¿desde dónde nos estás acompañando hoy? ¿Estás en las instalaciones de este lindo lugar? Correcto, Norberto. Hoy estoy desde el Museo de Bicicletas Clásicas y Antiguas en Bello, Colombia, ¿cierto? Es un lugar que se está organizando ya hace 6 años y tiene diferentes bicicletas de marcas, años
y donde viene haciendo un trabajo bien interesante en rescatar lo histórico de la bicicleta, todo lo patrimonial, todas las historias que hay detrás de las bicicletas y sus usos, y acá estoy hoy desde este lugar. Sebas, definitivamente ese va a ser un lugar donde se va a poder cerrar el ciclo del aprendizaje de tus grupos, ¿no? Porque después de haberles generado la experiencia, de haberles, digamos, potencializado la habilidad y la destreza, luego poderlos llevar a esos lugares es como poderlos a viajar en el tiempo, en una línea desde la bicicleta más antigua, que me imagino que tendrás bicicletas de los años 50, hasta las bicicletas Correcto. De gama que ahorita podemos encontrar. Entonces, ¿qué tal si nos haces un recorrido? ¿Nos podrías mostrar cómo está compuesto? No importa si está como está, tranquilo. Listo. Esto es algo free. Hoy están haciendo un taller, están organizando, ¿cierto? Pero... A ver, empecemos por los detalles. Por ejemplo, miren el techo de este lugar. Miren este techo tan bonito. Estos son como aros de bici, ¿no, Sebastián? Sí, correcto. Son puros rines. Por acá hay un mural grandísimo. Acá un poco de frutas guardadas. Ya. Comparten. Por acá están las Cuéntanos, bicicletas. ¿cuál sería la bicicleta más antigua que tenemos ahí? Norberto? Sí, estamos pues viendo muy bien. En realidad, yo no tengo las precisiones, ¿cierto? Pero les puedo de pronto llamar a Álvaro, Norberto, si te parece, que le demos un saludo. Claro, pero por supuesto, hermano. Te lo voy a llamar, listo. Vale, no te preocupes, esperamos, tranquilo. Entonces, para todos nuestros radioescuchas, hoy estamos con Sebastián Matos, un activista colombiano desde Bello, Antioquia, Colombia. Estamos acá desde Radio Tous, Vale Más Prevenir, segmento Latinos en Bici, con Rolando Galleguillos y quien les habla, Norberto Gutiérrez, como conductor. Además de estar hoy compartiendo con Sebastián, estamos en un lugar emblemático de Bello, Colombia. Creo que es el único lugar de Colombia donde tenemos este tipo de conceptos, Sebastián, y tenemos en vivo al director de este lugar. Sebastián. Álvaro Espina, fundador del Museo de Bicicletas Clásicas y Antiguas. Estamos en el programa para Latinoamérica y quieren conocerte y saber algo del museo. Contanos algo de este lugar, Álvaro. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a los que están en red. Este es un lugar donde venimos coleccionando bicicletas hace aproximadamente unos 7 años. Compañía de Matos, que ha sido uno de los gestores y promotores de la bicicleta en nuestro municipio. Que soy un discípulo de él y gracias a él empecé a hacer este proyecto. Ya somos un equipo de trabajo donde venimos trabajando ya aproximadamente 3 años en conjunto y ya le mostramos a la ciudad, al país y al mundo la colección de bicicletas, creo que más grande de la... Álvaro, ¿cuál es la bicicleta más antigua que tiene el museo? La bicicleta más antigua que tiene el museo es una Coventry Eagle 1935. ¿Dónde la tiene? 1935. Venga, enséñenos esa bicicleta de 1935, don Álvaro, porque eso se trata de que las personas tengan formación en la cultura de la bici, en la cultura ciudadana, y qué lujo nos vamos a dar de conocer la bicicleta. Debe ser una de las más antiguas de Colombia y de Latinoamérica que tienes por ahí, así que qué lindo. A todos los que viajen a Colombia, por favor vayan a Bello, Antioquia, y puedan ustedes darse la posibilidad de compartir en este lugar hermoso este tipo de tesoros, ¿ah? Aquí tenemos la bicicleta de 1935. Sebastián, ¿y en Colombia hay algún otro museo o este es el primer museo, digamos, si tienes el dato, si no, no hay problema? Este es uno de los primeros museos de la bicicleta de Colombia, ¿verdad? Sí, es uno de los primeros museos. En Aguadilla están montando otro, pero ya como más algo turístico entre la comunidad, pero no tienen tanta bicicleta. Lo tienen como algo simbólico del municipio. Agua de Dios, Cundinamarca. Igual hay varios colectivos en esa misma región, en Sabaneta, en Medellín Bici Rolling, que restauran bicicletas también y tienen unas preciosura. En Bogotá, en Zipaquirá, en muchos lugares también que han compartido con Álvaro, pero en realidad constituido como museo pues está trabajando, y por eso desde los procesos que hacemos acá en Bello lo estamos proyectando como un lugar turístico e emblemático de la ciudad. Definitivamente. Bueno, don Álvaro y Sebastián, nosotros desde el programa Vale Más Prevenir, el segmento Latinos en Bici, les queremos dar una felicitación. Sigan recuperando esas bicicletas que deben estar por ahí guardadas y perdidas
pónganlas bonitas. En cualquier momento, después de que esta cuarentena y esta pandemia nos permitan, estaremos seguro viajando a conocer este icónico lugar de Bello, Colombia. Felicitarlos por ese trabajo, tanto por la promoción de la bici, Sebastián, como por este trabajo de ser curador, de ser historiador, de ser memoria viva de la historia de la bicicleta en Colombia y en Latinoamérica. Sebastián y don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a todos nuestros radioescuchas por seguirnos. Sebastián, ¿cómo te seguimos en redes sociales para que nuestros amigos te puedan buscar, te puedan preguntar? Por favor, denos los contactos para que, como tú dices, estos son datos abiertos y queremos que todos tengamos acceso. Bueno, como tal las redes, este lugar lo pueden encontrar como Biciclásicas, @Biciclásicas y les aparece inmediatamente. Museo Biciclásicas, @Chao Rueditas, @Bellocicleta, y pues las redes personales @SebasMatos y Álvaro @Alosgal, para que por ahí nos comuniquemos y atentos pues a toda la información que se requiera. Bueno, Cevitas, entonces muchas gracias, seguiremos muy atentos a tu proceso, al proceso de este Museo de Bicicletas Clásicas y Antiguas. Por favor, manténganos al tanto si tienen algún tipo de actividad para compartirla por acá por las redes. EduBici Perú, una organización que yo dirijo desde Lima, también abierta a seguir nutriendo, intercambiando procesos y experiencias. Sebas y don Álvaro, nos estamos viendo, bendiciones y que tengan una linda tarde. Saludos a toda la gente linda de Colombia y a toda Latinoamérica por acompañarnos. Muchas gracias. Alberto, gracias, se cuidan. Gracias, que estén muy Hasta bien, luego. muy amables.